bendiga, hermanos, hermanas, amigos. El hermano Alfredo les saluda en este tiempo precioso, la palabra del Señor. Estamos en la clase de escuela dominical del libro Manual del Discipulado. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a entrar en la lección número 17. Lleva como título El amor. Vamos a orar. Padre, estamos ante ti en esta hora dándote gracias, porque tú eres un Dios bueno que cuida de nosotros, un Dios misericordioso, un Dios de bondad, un Dios de misericordia. Reconocemos que fallamos y pecamos, pero creemos que Jesús murió por nosotros, que resucitó y que está a la diestra tuya, intercediendo por cada uno de nosotros los pecadores. Y en su nombre pedimos perdón. Pedimos que la sangre derramada en esa cruz nos cubre, nos limpia de todo pecado. Espíritu Santo, yo te pido que de la manera que estés conmigo, estés con cada uno de los oyentes, ayudándonos, convenciéndonos, empoderándonos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a hablar en este tema, hermanos, del amor. Y el versículo a memorizar está en Juan 13, 34 y 35, dice así la palabra del Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bien, vamos solamente a meditar en este versículo, este mandamiento que el Señor les da a sus apóstoles, solamente a forma de entender mejor la lección. Este mensaje, estas palabras, el Señor se los da a sus apóstoles en el aposento alto, y estamos ya prácticamente a horas de la entrega y muerte, crucifixión de nuestro Señor Jesús. Y estas son las palabras con las cuales el Señor se dirige a sus apóstoles. Y vamos a hablar de lo que ocurre. Pero interesante es que dice, un mandamiento nuevo os doy. Y el Señor le estaba hablando a sus seguidores, los discípulos, los apóstoles que andaban con Él. Un mandamiento nuevo os doy. Y no les estaba diciendo si querían o no querían, si les gustaba o no les gustaba, sino les está dando una orden, un mandamiento. ¿Y cuál es este nuevo mandamiento? Que os améis unos a otros. ¿Creen ustedes que esto sigue vigente en nuestros tiempos? Claro que sí. Porque ahora nosotros somos los seguidores del Maestro, de Jesús. Y este mandamiento sigue con efectividad en nuestros días. ¿Y cuál es el mandamiento? Que os améis unos a otros. Nunca debe de faltar el amor entre los feligreses, entre los hermanos y hermanas de la iglesia. Y luego continúa y le dice, como yo os he amado, que también, como yo os he amado, que también os améis. Entonces, ¿cuál es la señal que debe de haber entre nosotros? El amor. Y Jesús está diciendo, de la manera en que yo los he amado, así también ámense ustedes. Y alguna vez se ha puesto a meditar en cómo fue que nos amó el Señor. Bueno, pues Jesús nos amó de una manera tan especial que dio su vida por nosotros. Número uno, Jesús no nos ama solamente de palabras, sino que Él lo demuestra entregando su vida por nosotros. Y lo hace voluntariamente. El amor que nos debemos de profesar nosotros
hoy en día tiene que ser similar al de Jesús, donde sea voluntariamente, no por obligación, y que sea una entrega, un sacrificio. No es fácil en veces amar a toda la gente, pero fue la manera en que Él nos amó a nosotros cuando estábamos perdidos. Entonces, y luego dice el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Esta va a ser la señal que nosotros somos discípulos del Señor, en que tenemos amor los unos para con los otros. Y esto va a ser algo visible, algo que el mundo de afuera, el mundo no creyente lo va a poder ver. Y que el Señor nos ayude, hermanos, en que Él cambie nuestros corazones si es que no estamos amando como Él nos amó a nosotros. Porque esta es la señal que le dice al mundo que somos seguidores de Jesús, el amor. Mientras que la unidad es la señal de que Jesús fue enviado por el Padre. Entonces el amor y la unidad son las dos cosas que nosotros tenemos que nunca cambian como seguidores del Maestro. Bendito sea su nombre. Entonces vamos a entrar de lleno en el estudio de esta mañana, en este tema del amor. Y vamos a desarrollar esta lección ahí mismo en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 20, del 20 al 26. Y dice, mas no ruego solamente por estos, Jesús hablando, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús estaba orando, hermanos, por los discípulos de la época, pero también por todos los que iban a creer por la palabra de los discípulos. Y ahí entramos todos nosotros, donde ya Jesús estaba tomando el papel de el sacerdote que está intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros, por todos los que íbamos a creer por la palabra de estos que iban a empezar a predicar. Y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí Jesús lo que nos está diciendo, hermanos, es que debe de haber una unidad. De la manera que Él tuvo una unidad con el Padre, así nosotros estamos vinculados, relacionados, unidos, inseparados con Él. La misma unidad que Jesús tenía con su Padre es la unidad que nosotros tenemos ahora con Jesús y con el Padre, a través de Jesús. Y dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Oh, bendito sea su nombre. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Preciosa promesa, que una vez que nosotros estamos unidos con Jesús, no solamente vamos a estar unidos aquí en la tierra con Él, sino que dice el Señor, para que donde yo esté también ellos estén conmigo. Y esta es la esperanza de nosotros, que un día vamos a pasar la eternidad con el Maestro, con el Señor y con nuestro Padre Celestial. Pero Jesús, hermanos, no solamente
que les está diciendo todas estas cosas, sino que Jesús, con su propia vida, estaba demostrando el amor que tenía por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros. ¿Cuál creen ustedes que sea entonces la característica principal de un cristiano? Porque yo he visto que muchos ponen un pez en sus carros, en la cajuela del carro, en la puerta, o una cruz en el cuello, o saber toda la Biblia. ¿Qué será, hermanos? ¿Cuál será la característica principal de un cristiano hoy en día? Juan 13:35 leíamos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Esa es la característica principal. Si no tenemos amor, 1 Corintios 13 dice que no somos nada, nada somos. De nada nos sirve todo lo demás. ¿Estamos amando suficiente? A manera que el mundo de allá afuera que no conoce a Dios puedan darse cuenta que nosotros lo tenemos a Él en el corazón, cuando amamos a nuestro hermano, cuando nos amamos los unos a los otros. Porque esta es la señal principal. No el saber toda la Biblia, no el tener el pescado en tu carro, no en traer una cruz en el cuello. Eso no es ser cristiano. Es el amor que tenemos los unos para con los otros. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a Cristo en el corazón. Esto que estamos hablando, hermanos, de Jesús en el aposento alto empieza desde Juan 13 y se le conoce como el discurso del aposento alto. Y aquí, hermanos, Jesús llega prácticamente al clímax de su vida, porque Jesús sabe y está consciente que ha llegado su hora. ¿Y a qué me refiero? Pues es la seguridad del maestro, que no estuvo sintiéndose deprimido, con depresión, porque llegó la hora de su muerte. Esta palabra que se escucha, que había llegado su hora, se menciona otras veces, porque aún no se había cumplido su tiempo. Cuando lo querían apedrear, cuando lo querían convertir en rey y tantas cosas, él sabía que no era su tiempo todavía, pero ahora en el aposento alto, él sabía que había llegado su hora. Y esto tiene que ayudarnos a nosotros, hermanos, como seguidores del Señor, que muchas veces tenemos que ver a nuestros seres queridos cuando les llega su hora, y a nosotros también. No somos eternos y nuestra morada eterna está en el cielo. Jesús, sin embargo, sabiendo que Él iba a morir y que su hora había llegado, Él acepta ese tiempo, porque sabía que Dios Padre tenía ya estipulados los tiempos para todo lo que tenía que ocurrir. Juan 13 dice, su hora había llegado. También vemos, hermanos, que si esto fuera como un juego de ajedrez, como si el diablo moviera las piezas, y donde pone en el corazón de Judas Iscariote que traicionara al maestro. Y Jesús, sin embargo, sabía que en unas cuantas horas uno de sus propios seguidores le traicionaría con un beso en la frente. Sin embargo, a pesar de la traición y de la muerte inminente, Jesús es plenamente consciente de quién es y sabe que Él está al mando. Para muchos de nosotros, en nuestra humanidad, pareciera ser como si todo se le está escapando de las manos, que no tiene el control de la situación, como si las fuerzas de Satanás estuvieran acercándose desde el horizonte y estuvieran cada vez más cerca y encima de Jesús.
Sin embargo, Jesús, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, Juan 13:3, Jesús sabía de dónde había venido y a dónde iba. Jesús no le preocupaba la muerte. Jesús, lo único que le dolía en el corazón iba a ser el desprendimiento momentáneo que iba a tener, que esa separación momentánea por causa del pecado que sufrió en la cruz del Calvario. Pero no era la muerte, no era el sufrimiento, ni era todo lo demás. Hablando del amor, Jesús sabía que era necesario un sacrificio que le iba a costar su vida, que le iba a costar mucho dolor, pero estaba dispuesto a pagar el precio. Y en este entorno, hermanos, imagínense, Judas comiendo al lado, los apóstoles, los discípulos del maestro, discutiendo quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el que iba a estar al mando, el que se iba a sentar a la derecha allá en el reino de los cielos. Y mientras ellos están discutiendo, mientras los discípulos están discutiendo quién va a ser el mayor, el maestro se levanta y empieza a poner agua en una vasija, en lavamanos, y empieza a lavarle los pies a los discípulos con una toalla en el cuello. Y aunque él era el maestro, sin embargo, ninguno de los apóstoles ni los discípulos tuvo la humildad ni el valor de hacer este trabajo. Y sabían que en la cultura judía lavar los pies de los invitados era una tarea denigrante. Esto no le correspondía a un judío, sino que esta labor era reservada para los sirvientes gentiles, para las mujeres o los niños, pero no para un judío. Por eso cuando llega el turno a Pedro, Pedro se opone. Y le dijo: Señor, ¿cómo vas a lavar tú los pies a mí? Jesús le dice: aunque no lo entiendas ahora, lo que estoy haciendo lo entenderás más después. Pero Pedro no entiende. No, jamás me lavarás los pies a mí. ¿Qué le pasa a Pedro? ¿Por qué resiste de esta manera? Porque Pedro no entendía todavía. Pedro era el que llevaba liderazgo en la discusión en quién iba a ser el mayor. Pedro sentía que a lo mejor le correspondía el puesto a él. Y ahora imagínense la bofetada que Jesús le estaba dando, sin decir una sola palabra, en referente al tema que estaba en discusión de quién iba a ser el mayor, sino que Jesús, siendo el maestro y siendo el mayor, vean la actitud que toma el maestro, donde toma la actitud del siervo menor al lavarle los pies a todos ellos. Y Jesús le estaba enseñando a Pedro lo que realmente era servir. Porque antes de poder estar en la disposición de dar, Pedro tiene que aprender a recibir. También podría ser que Pedro se resistía, hermanos, porque él había puesto a Jesús en un pedestal donde Jesús no podía denigrarse a este nivel de lavarle los pies a alguien. Y decía un pastor, George MacLeod, dice: estoy intentando recordarle a la gente que Jesús no fue crucificado en una catedral entre dos velas, sino en una cruz entre dos ladrones, en el vertedero de la ciudad o en el basurero de la ciudad, en un lugar donde los cínicos atacan con sus palabras, donde los ladrones maldicen todo lo que se mueve y donde los soldados se rifan las pertenencias del que está sufriendo.
Y quiero que la gente lo recuerde porque ese es el lugar en que Jesús murió y por eso murió. Y ese es el lugar donde los creyentes deberían estar. Pedro se resiste, hermanos, a lavarse los pies porque tal vez todavía no acepta que Jesús pueda bajar a esta posición tan baja. Y muchas veces cuando nos toca servir, nos toca remangarnos las mangas de la camisa para poder hacer la labor que muchas veces nadie quiere hacer. Sin embargo, Jesús, sabiendo que tenía que enseñarles a sus discípulos el verdadero significado del amor, empieza con lavarles los pies. Y después de que Jesús se arrodilla ante cada uno de los discípulos, incluso de Judas, una vez más deja su posición humilde, se vuelve a sentar a la mesa y vuelve a tomar el lugar del maestro. La pregunta es, ¿qué se le quitó a Jesús con lavarle los pies a los apóstoles? Nada. Al grado que ni ellos entendían qué es lo que estaba ocurriendo. Pero años más tarde lo entenderían, porque cada uno de ellos se entregó en servir al Señor. Y Jesús toma la posición de un siervo y se vuelve a sentar a la mesa y vuelve a retomar su posición de maestro. Y la respuesta es, no se le quitó absolutamente nada. Y hay una historia aquí en la lección donde dice que en una iglesia estaban esperando a un misionero, a un grupo de misioneros con varias familias. Y una familia de la iglesia que habían dicho que ellos podían darle albergue a uno de los misioneros, se enfermaron ambos. Cuando llega el misionero, toca la puerta y la mujer le abre y le dice que lo sienten mucho, pero que están enfermos y que no lo van a poder alojar. A lo que el misionero responde, oh no, vosotros necesitáis que me quede. Y dice que para sorpresa del marido y de Mary, la esposa, aquel hombre entró, dejó sus maletas, se quitó el abrigo, se arremangó y se puso a lavar los platos. La esposa dijo que había oído de muchas predicaciones sobre el servicio, pero ninguna tan elocuente como aquellas 7 palabras. ¿Cuáles? Oh no, vosotros necesitáis que me quede. Y este misionero estuvo cuidándolos mientras estuvieron enfermos, lavando los trastes, dándoles de comer. Él venía a ser servido y terminó sirviendo. ¿Por qué? Porque un siervo se preocupa más de las necesidades de los demás que de las suyas propias. Y eso es lo que Jesús les estaba demostrando en el aposento alto. Que Jesús podía haber dicho, necesito que me laven los pies porque yo voy a morir mañana por todos ustedes. Pero aún antes de su muerte y aún siendo el maestro, toma la toalla y empieza a lavarle los pies uno por uno, incluso al que lo iba a traicionar. Oh, bendito sea su santo nombre. Había 2 hermanos que tenían un campo y un molino. Y cada noche repartían entre sí de forma igual el grano que habían molido durante el día. Uno de ellos vivía solo y el otro estaba casado y tenía mucha familia. El que vivía solo decía para sí, no es justo que dividamos el grano en partes iguales.
cuando yo vivo solo y mi hermano tiene más bocas que alimentar. Entonces de noche iba y llevaba grano y lo ponía en el granero de su hermano para que tuviera más. El otro hermano, el que tenía mucha familia, decía, aunque yo tengo más familia, mi hermano está solo y un día va a envejecer y no va a tener quien le dé de comer. Entonces, no es justo que dividamos en partes iguales, a él le pertenece más. Y él hacía lo mismo, donde en la noche iba y le ponía en su granero. Ambos hermanos misteriosamente en las mañanas veían más grano del que habían dejado la noche anterior. Y esto es precisamente el mensaje de servir, de ver las necesidades del otro antes que las mías. Jesús, después de lavarle los pies a sus discípulos, llega a la parte más importante de su discurso y les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y luego hace esta declaración, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Es como si Jesús le estuviera diciendo a la gente no creyente, ustedes se van a dar cuenta si verdaderamente son mis discípulos cuando vean que tienen amor los unos para los otros. El amor. ¿Estamos amando como Dios nos amó? ¿Estamos amando como Jesús nos amó, hermanos? ¿Y como Jesús nos ama? Que el Señor nos ayude y que el Espíritu Santo traiga ese mover en cada uno de nosotros. Que cambie los corazones de piedra en corazones de carne y que realmente nos amemos como Dios quiere que nos amemos. Mi oración es que el Señor siga cambiando corazones, especialmente ahorita en todos los problemas que estamos teniendo, hermanos. Yo oro para que ese amor que Jesús tuvo por nosotros sea el amor que gobierne nuestros corazones cada día. Oh, bendito sea su nombre. Los bendigo, oro por ustedes y los saludo con amor, el hermano Alfredo. Amén, amén.